Terminas una videollamada y al parecer tu prospecto está convencido de la decisión, te dice que sí, que quiere pagarlo a cuotas, pero en el momento en el cual tú le ofreces la división de la cuota te dice que aún así se lo tiene que pensar. O, por ejemplo, tu prospecto te dice al final que sí, que está convencido de la decisión, pero que la tarjeta no la tiene en ese momento a mano y que mejor te paga después cuando terminéis. Y cuando terminéis, tu prospecto no aparece ni acaba pagando. Seguramente alguna de estas dos situaciones, o transformadas en otro tipo de circunstancia totalmente diferente, pero que al fin y al cabo vienen diciendo lo mismo, seguro al 99,9% que si estás en este vídeo o si vendes por videollamada, me da igual una u otra y creo que ambas son complementarias, has vivido en algún momento de tu vida este tipo de situaciones. Y lo peor de todo no es vivirlas, sino no entender el por qué la he vivido. Es decir, entrar en ese estado de incomprensión que nos hace precisamente el no saber qué es lo que ha pasado y el tener una inseguridad abrumadora de cara a la siguiente videollamada que haga que pierdas confianza en ti mismo y en la siguiente videollamada. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, y sí, de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de los errores de identificación. Ese punto, término, método, como se le quiera llamar, que hace que al cabo de las semanas y los meses perdamos no solo dinero, porque es la pérdida tangible, sino la posibilidad de poder ayudar a personas que verdaderamente quieren ser ayudadas por nosotros. Eso es lo más duro de reconocer y hoy vamos a verlo con un porqué a través de la ciencia, con el máximo rigor posible para que podamos comprender esto y que no nos vuelva a pasar en ninguna otra videollamada. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Yo me quito de aquí a aquí. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿qué es el error de identificación a nivel de terminología? Bueno, pues el error de identificación nos referimos a aquel término, aquella, vamos a decir, aquella situación, vamos a ponerlo aquí, ¿de acuerdo? Es decir, aquella situación en la que entro en un grado de incomprensión porque mi prospecto hace cosas incoherentes. ¿Bien? Hacer cosas incoherentes, ¿a qué hablamos? A que aparentemente mi prospecto quiera tomar la decisión, es decir, esté ok, pero luego con el paso del transcurso de la conversación finalmente acaba diciendo no. La respuesta esperada es sí y finalmente es no. ¿Bien? Y aquí durante este trasvase hay un estado de incomprensión. Yo no entiendo qué ha pasado. Bueno, vamos a ver y vamos a explicar esto de la forma más sencilla posible para que lo podamos entender y que esto no vuelva a suceder. Ya que sabemos qué es el error de identificación, vamos a intentar meternos más en videollamada para poder entender esto de la forma más simple posible. Bueno, el error de identificación se da sobre todo en una fase final, en el momento en el que el prospecto tiene que tomar la decisión acerca de la llamada en sí, acerca de la situación en la que está, ¿no? No tenemos por qué hablar, aunque sí recalcar que esto se entiende muy bien en fases anteriores, ¿de acuerdo? Pero cuando digo fases anteriores es en fase de escucha a través de nuestras preguntas, las soluciones a través del argumento, etcétera. Pero nos vamos a poner en la situación en la que mi prospecto, por algún motivo u otro, a la hora de decidir, en este caso la toma de la decisión, pues pone algún tipo de objeción o simplemente plantea un miedo al cual tomar esta decisión. Bueno, vamos a ponernos en la siguiente situación, ¿vale? Tu servicio, vamos a poner por aquí, tu servicio vale 1.000 euros, bien. Llega el momento en el que tu prospecto te pregunta por el precio y te dice, oye, Pablo, ¿cuánto vale? Y tú le dices, pues mira, pues vale 1.000 euros. Bien, perfecto. Entonces, si sigues más o menos unas reglas, en este caso basadas en patrones sociales, en comunicación, emisor-receptor, que tienes además en vídeos de YouTube antiguos que puedes ver de los 50 que creo que llevamos con este capítulo formativo, entenderás el proceso para que el prospecto entienda que está bajo un proceso de autonomía percibida, es decir, él siente que está tomando la decisión por él mismo y eso no genera fricción. Pero bueno, no te voy a detenerme sobre esto porque ya hay vídeos hablando de esto en capítulos anteriores. La cuestión es que el prospecto dice, oye, vale, yo le digo, vale 1.000 euros y el prospecto me dice, vale, ok. Por ejemplo, imaginaos que el prospecto os dice, vale, o sea, yo te digo que sí, ¿y cuándo empezaríamos? Porque claro, o sea, en el momento en el cual yo me pare a esto a pensarlo, lo recapacite bien y entienda que sí, que esto va hacia adelante, ¿cuándo empezaríamos? Bien, este tipo de respuestas, ¿de acuerdo? Se llaman respuestas en encubierta. ¿Qué quiere decir respuestas en encubierta?
Pues nosotros, en una fase final, cuando le acabamos de decir el precio, lo primero que buscamos es un posicionamiento. ¿Qué significa un posicionamiento? Pues entender por qué lado va mi cliente. Si por el sí o por el no. ¿Qué es el no? Todo lo referente a pensármelo, miedo, pareja, lo que sea. Todo lo referente al sí, lo tengo claro, vamos a por ello, pásame el enlace que te pago. Bien. Este posicionamiento hay veces que está claro y hay veces que no. Pero la cuestión es que yo lo debo de saber cuanto antes. ¿Por qué lo debo de saber cuanto antes? Bueno, pues sobre todo para no perder el tiempo. Porque lo primero y lo más importante, al igual que cuando entras a la consulta de un médico y el médico te pregunta por tus problemas para determinar un veredicto y saber el diagnóstico, pues esto es exactamente igual. Yo necesito saber el diagnóstico lo antes posible, de la forma más certera posible, para poderte dar, en este caso, una solución lo más acertada posible a tu situación. Por tanto, ese posicionamiento tiene un gran problema, y es que normalmente ese posicionamiento no es descubierto en sí. Cuando una persona te dice, por ejemplo, si hablamos ya de las respuestas en encubierta, te dice, oye, mira, en el caso de que, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo que sí, ¿cuándo empezaríamos? Porque claro, en el caso de que yo me lo piense, lo recapacite y de tal, me gustaría verlo. Bien, aquí se acaban de generar una bifurcación, y es, o te centras en ¿cuándo empezaríamos? ¿O te centras en que la persona lo que verdaderamente te ha dicho es que se lo tiene que pensar y por tanto hay un miedo al respecto a la toma de la decisión? ¿Qué ocurre? Que en ese estado, nosotros llamamos respuestas con encubierta, llamamos un estado de neblina. ¿Qué significa un estado de neblina? Que en el momento en el que el prospecto conoce el precio, todo lo que viene después, que aparentemente para ti sea favorable al respecto a la toma de la decisión, cómo te pago, qué hago, cuándo se empezaría, para ti en tu interior significa que el prospecto está cercano a la toma de la decisión. Sin embargo, hasta que el prospecto no se posiciona, entendiendo posicionarse, entender si es un sí o un no, no vamos a saber verdaderamente hacia qué dirección tomar. Si darle ibuprofeno porque tiene dolor de cabeza o darle otra pastilla porque tiene otro tipo de problema, ¿no? La mayor parte de las ocasiones la fase de objeciones se extiende 15, vamos a poner 5, 10, 15 minutos a hablar de cuestiones sin entender el posicionamiento del prospecto, sin entender verdaderamente qué opina el prospecto al respecto de la decisión. Bien, ahí es cuando entramos en un modo reactivo. Bien, por tanto, si nuestro primer cometido es entender el posicionamiento y además buscarlo, ¿no? Por ejemplo, la persona me dice este tipo de cuestiones, ¿no? Que te he mencionado antes y me dice, oye Pablo, ¿y esto si yo te digo que sí, o sea, sería para empezar ya o cuándo? Porque claro, en el caso, cuando yo me lo voy a pensar y voy a ver tal, pero me gustaría saber tal. Bien, ok. Yo busco el posicionamiento. Vale, perfecto, Juan, oye, no, sin ningún problema. Aquí lo importante es cuando tú lo tengas claro, empezaríamos. Ahora la cuestión es, ¿tú tienes clara la decisión al 100%? Ok, te hago un planteamiento que genere una leve confrontación. ¿Tú tienes claro el empezar al 100%? ¿Estás seguro de la decisión al 100%? ¿Por qué digo en un estado de confrontación leve? Porque lo que estamos haciendo es llevar al prospecto hacia una pequeña pared en el cual se encuentre sin salida y tenga que posicionarse, ¿sí o no? Seguramente, si el prospecto no está seguro, que es normalmente al 99% en estas ocasiones, es que el prospecto bifurque hacia un... A ver si lo tengo claro, pero aún así me gustaría darle una vuelta. Y ese darle una vuelta ya lo obtenemos como un posicionamiento concreto. Ya hemos entendido que hay algo que no va bien y que debe de ser entendido, comprendido, resuelto y solucionado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué le llamamos error de identificación? Bueno, en el momento en el que yo entiendo que mi prospecto lanza, en este caso, un posicionamiento que tenga que ver con un no, recuerdo, un posicionamiento que tenga que ver con un no también es un... Vale, sí, bueno, en principio, no sé, yo lo veo bien, ya te digo, mirarlo. Eso no es un sí. ¿Qué es un sí? Un sí es, lo tengo claro, ya sabía que esto lo quería, estoy 100% seguro, vamos a por ello, por dónde te pago, etc. ¿Qué es un no? Todo lo que no sea eso. Así de claro y así de sencillo te lo planteo. ¿Bien? Para que no te líes. Entonces, todo lo que no sea eso, hablaremos de un estado de negativa. Que es lo mismo que decir, bien, hay algo que no va bien. Y por tanto, si hay algo que no va bien, te pongo el símil, tú estás con tu pareja charlando, tal cual, y la notas rara. Y tú le haces una pregunta y tú notas que no te responde como normalmente.
tú lo que piensas es, uy, después de haberle hecho esta pregunta, que normalmente me hubiera hecho tal cuestión, aquí hay algo que no va bien. Bien, automáticamente en ese momento, ¿en qué fase entras? Entras en una fase de identificación. ¿Qué quieres saber? Quieres saber qué es lo que está pasando, básicamente. ¿Qué está pasando? Porque no lo sé. De hecho, el no saberlo implica incertidumbre por tu parte, baja autoestima, no tener una dirección concreta, y luego además también que pierdes muchísima efectividad, porque no sabes exactamente qué solución vas a dar o qué vas a proponer, porque no sabes exactamente el problema que estás tratando en cuestión. Por tanto, lo más importante es entender, primero, la importancia del posicionamiento y dos, la importancia de después del estado de identificación. Necesito entender qué es lo que está pasando. Bien, ¿por qué llegamos a un estado en el que el prospecto terminamos la videollamada, aparentemente me dice que sí y luego finalmente no toma la decisión? Precisamente, repito y reitero, porque ha habido un error en la identificación. Ni siquiera hemos entendido el posicionamiento y ni siquiera nos hemos parado a identificar. Vamos a poner un ejemplo concreto para que entiendas. Vale, Pablo, me gustaría saber el precio. Pues sí, Lourdes, mira, serían 1.000 euros. Vale. ¿Y esto cómo se puede pagar? Hombre, pues a ver, lo puedes pagar en 3 cuotas de 300 euros. Depende de cómo te venga a ti mejor. ¿Cómo lo quieres hacer tú? Hombre, yo qué sé. A mí, en principio, si son 300 euros al mes, me podría cuadrar. Vale, perfecto, estupendo. Pues si te parece, si te cuadra y tú lo ves bien, lo dejamos listo y nos ponemos manos a la obra, ¿te parece? Vale. Bueno, lo único que no tengo ahora mismo aquí la tarjeta y si puedes mandarme la información y demás, yo luego lo hago y te lo envío por WhatsApp y lo dejamos todo hecho y tal, si no te importa. Sí, claro, no me importa. Esa situación es el clásico error de identificación. No ha habido posicionamiento, no hemos entendido el factor de que el cliente o el prospecto se posicione para entender, como si fuera una consulta de médico, ¿qué pasa? ¿Sí o no? Y además, no solo eso, sino que hay dos factores más importantes aquí. Uno, que en el momento en el que ves postprecio que el prospecto se está medio interesando por tomar la decisión, te nublas y piensas que quiere tomarla. Y dos, que en el momento en el cual hemos entrado en ese estadio, no logro entender que tengo que pararme a identificar para ver exactamente qué es lo que está pasando. Bien, imaginaos esa misma situación, pero con un planteamiento totalmente diferente al planteamiento que hemos estado viendo hasta ahora. Por ejemplo, oye Pablo, ¿cuánto vale? Pues mira, vale 1.000 euros. ¿Vale? ¿Y esto cómo se puede pagar? Pues mira, pues la verdad, te soy sincero, se hace pago único, pero es cierto que hemos visto, otras modalidades y otras excepciones dependiendo del caso. Vale, pues no sé, ¿y esto sería para empezar ya? Sí, o sea, a ver, aquí lo más importante es que tú lo tengas claro. En el momento en el que tú lo tengas claro, se toma la decisión. ¿Tú tienes claro tomar la decisión al 100%? A ver, sí, pero bueno, me gustaría darle una vuelta. Bien, hemos obtenido el posicionamiento. El darle una vuelta, ¿qué implica? El darle una vuelta implica, hay algo que no va bien y si me arrastras a la corriente sin que yo me posicione, sin que tú sepas la verdad, va a llegar el momento en el saltar desde el paracaídas y no voy a saltar porque tengo miedo. Y ese miedo no ha sido descubierto por ti, no lo hemos trabajado y no me ha facilitado que yo verdaderamente pueda tomar la decisión. Chicos, esto que acabo de mencionar es de las cosas más cotidianas, más evitables y más frecuentes que suceden en videollamada a día de hoy. Y lo peor de todo es que el prospecto se va sin ser ayudado, tú te vas sin poderle ayudar, hay menos dinero en tu cuenta y es un prospecto que buscará otro tipo de soluciones. Esa es la cuestión. Y lo peor de lo peor de lo peor de lo peor es que nos vamos de la videollamada sin entender qué es lo que ha pasado. No tenemos ni idea. Y el no entender lo que ha pasado, lo que genera en mí, que es inseguridad. Por tanto, por favor, tener muy en cuenta este error de identificación como término
entender el factor del posicionamiento, entender el factor de la identificación, y exactamente la situación que os he narrado es exactamente la situación que podéis evitar, porque sé que cuando la he narrado habéis dicho, hostia, es exactamente como me ha pasado. Así que por favor os lo pido, veros este vídeo de nuevo otra vez, repasarlo y ya veréis cómo el planteamiento va a cambiar con creces. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.